Lula se puso de pie y gritó: «Llevo 20 años sirviendo a este continente». La cumbre de São Paulo lo escuchaba, todos esperando la sabiduría de este líder experimentado. Pero cuando Javier Milei se levantó y dijo con voz serena: «Lula, ¿quieres ver los resultados de esos 20 años?», ese orgullo se transformó inmediatamente en terror. Lo que pasó después destruyó completamente el legado político de Lula. El centro de convenciones de São Paulo respiraba expectativa esa tarde de abril. La cumbre extraordinaria de presidentes progresistas había reunido a los líderes más importantes de la izquierda latinoamericana en el auditorio principal, con las banderas de cada nación formando un arco perfecto detrás del pódium central. Pero entre todas esas presencias históricas, dos figuras concentraban toda la atención. Luis Inácio Lula da Silva, el veterano de la política continental con más de 2 décadas de liderazgo, y Javier Milei, el economista argentino que había llegado al poder prometiendo demoler todo lo que Lula representaba. Lula ocupaba el lugar de honor en la mesa presidencial, con esa gravedad patriarcal que había perfeccionado durante décadas de carrera política. Su traje oscuro impecable, su barba cuidadosamente recortada, y esa expresión que mezclaba sabiduría acumulada con autoridad moral indiscutible. Era más que un participante, era el patriarca viviente de la izquierda latinoamericana, el hombre que había demostrado durante 20 años que era posible combinar crecimiento económico con justicia social. Del otro lado del auditorio, Javier Milei revisaba unos documentos con esa concentración meticulosa que caracterizaba sus preparaciones más importantes. Su presencia contrastaba dramáticamente con la solemnidad progresista del ambiente. Cabello revuelto, gestos más directos, una energía que parecía fuera de lugar en un encuentro diseñado para celebrar las conquistas de la izquierda continental. La sesión había comenzado con los rituales habituales de estos encuentros: himnos de la solidaridad latinoamericana, saludos fraternales, discursos sobre los logros del progresismo regional. Cada líder exponía sus posiciones con la reverencia que exigía la presencia de Lula, pero todos sabían que la verdadera tensión vendría cuando se abordara el tema central, el futuro de la izquierda en América Latina, y la amenaza que representaban los nuevos gobiernos de derecha. Lula había preparado meticulosamente su intervención para ese momento. No era solo un participante más en la cumbre, era el arquitecto viviente de la estrategia progresista continental, el hombre que había demostrado que la izquierda podía gobernar con éxito durante décadas. Esta era su oportunidad de oro para exhibir su legado, para contrastar sus logros con el caos neoliberal, para reafirmar ante las nuevas generaciones que su modelo político seguía siendo válido y necesario. Pero había algo que Lula no había calculado completamente. Frente a él se sentaba alguien que no solo cuestionaba sus métodos desde una perspectiva teórica, sino que tenía acceso a datos específicos sobre los resultados reales de 2 décadas de lulismo, estadísticas que podían transformar cualquier celebración de logros en una auditoría devastadora. La señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando el moderador anunció que el siguiente tema de discusión sería el legado del progresismo latinoamericano en el siglo XXI. Era un territorio sagrado para Lula, un espacio donde podía desplegar 20 años de experiencia política, donde podía presentar su trayectoria como evidencia irrefutable de que la izquierda sabía gobernar. Compañeros presidentes, comenzó Lula con esa cadencia pausada que había perfeccionado en miles de discursos. Permítanme compartir con ustedes la experiencia de 2 décadas sirviendo a los pueblos de América Latina. Su voz llenó el auditorio con la autoridad de quien habla desde la experiencia histórica. Era evidente que se sentía en su elemento, rodeado por líderes que respetaban su trayectoria, hablando de logros progresistas ante una audiencia que conocía y valoraba su contribución al continente. Durante estos 20 años, continuó elevando gradualmente la voz, hemos demostrado que es posible construir sociedades más justas, más igualitarias, más prósperas para todos nuestros ciudadanos. Las palabras resonaban con la fuerza de la experiencia vivida. No eran solo conceptos políticos, eran el testimonio de alguien que había estado en el poder durante los momentos más exitosos del progresismo latinoamericano. Cuando llegué a la presidencia de Brasil en 2003, encontré un país dividido, empobrecido, sin esperanza.
Cuando terminé mi segundo mandato en 2011, habíamos sacado a 36 millones de brasileños de la pobreza extrema. Habíamos creado 15 millones de empleos formales. Habíamos convertido a Brasil en la sexta economía del mundo. Cada cifra era presentada como un hecho incuestionable, respaldado por la autoridad moral de alguien que había vivido esos logros desde la primera persona. Era una presentación perfecta de lo que el progresismo latinoamericano consideraba su época dorada. Y no solo en Brasil, insistió Lula, dirigiendo su mirada hacia toda la sala, sino en todo el continente. Durante estos años, hemos visto gobiernos progresistas que transformaron la realidad de sus pueblos: Argentina de los Kirchner, Ecuador de Correa, Bolivia de Evo, Venezuela de Chávez. Era el clímax perfecto de la narrativa progresista, América Latina como un continente en transformación, liderado por gobiernos de izquierda comprometidos con la justicia social. Por eso me duele, dijo Lula, y su tono se volvió más emotivo, más personal, cuando veo que resurgen en nuestra región voces que quieren devolvernos al pasado oscuro del neoliberalismo, que quieren destruir décadas de conquistas sociales. No mencionó nombres, pero su mirada se dirigió inequívocamente hacia donde se sentaba Milei. Era un gesto cargado de significado histórico, el patriarca del progresismo continental, confrontando al representante más radical del retroceso neoliberal. Entonces llegó el momento culminante de su intervención. Lula se puso de pie con movimientos teatrales, elevó la voz con toda la fuerza de su convicción y lanzó la declaración que creía que cerraría definitivamente el debate. Llevo 20 años sirviendo a este continente, gritó señalando hacia toda la sala. 20 años demostrando que la izquierda sabe gobernar, que podemos construir sociedades prósperas sin sacrificar la justicia social. El estallido fue efectivo. El auditorio se llenó de aplausos, algunos líderes se pusieron de pie, y una emoción palpable se extendió por toda la sala. Lula había logrado lo que buscaba: convertir su trayectoria personal en la validación definitiva del proyecto progresista continental. Pero lo que no había calculado era la respuesta que estaba por recibir. Milei se levantó lentamente de su asiento. No aplaudió, no se mostró intimidado por la ovación, no pareció conmovido por la pasión del discurso. Simplemente se puso de pie con esa calma que caracterizaba sus momentos más demoledores y pidió la palabra con un gesto cortés hacia el moderador. Lula, dijo con una voz serena que contrastaba dramáticamente con la intensidad emocional del momento, ¿quieres ver los resultados de esos 20 años? La pregunta cayó sobre el centro de convenciones como una bomba nuclear. El silencio fue instantáneo y absoluto. Todos sabían que algo extraordinario acababa de comenzar, que las reglas de la celebración progresista se habían roto y que estaban por presenciar algo que ninguno había anticipado. Lula sintió que el terreno se movía bajo sus pies. En 6 palabras, Milei había transformado completamente la dinámica del encuentro. Ya no se trataba de celebrar logros, se trataba de evaluarlos, de someterlos a escrutinio, de confrontar las narrativas con los datos. Porque verás, Lula, continuó Milei sacando una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la sesión, ya que decidiste convertir esto en una evaluación de resultados, creo que es importante que hablemos de resultados reales, no de narrativas. Abrió la carpeta con movimientos deliberados. Era un gesto simple pero cargado de significado. Todos en el auditorio sabían que esa carpeta contenía información que podía cambiar todo el curso de la celebración progresista. Brasil, 2003 a 2011. Gobiernos de Lula. Comenzó a leer del primer documento. Crecimiento del PIB promedio anual 3.7%. Inflación acumulada, 67%. Desempleo al final del periodo, 6.2%. Los números cayeron sobre el silencio como piedra sobre cristal. No eran ataques personales ni juicios políticos, eran estadísticas oficiales, imposibles de refutar con retórica emocional. Pero eso no es lo más interesante, continuó Milei extrayendo otro documento. Lo más interesante es lo que pasó después. Brasil, 2012 a 2016, gobierno de Dilma Rousseff, continuadora del lulismo. Hizo una pausa dramática, dejando que la expectativa se construyera. Crecimiento del PIB, menos 3.5% en 2015,
menos 3.3% en 2016. Desempleo, 11.5%. Inflación, 10.7% en 2015. Déficit fiscal, 10.3% del PIB. Cada cifra era un martillazo contra la narrativa de éxito que Lula había construido minutos antes. Los números demostraban que el modelo lulista no solo no era sostenible, sino que había llevado a Brasil a su peor crisis económica en décadas. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo esto, Lula?, preguntó Milei cerrando el primer documento y tomando otro. Que durante tus 8 años de gobierno, Brasil creció menos que Chile, menos que Perú, menos que Colombia. Países que siguieron políticas más ortodoxas obtuvieron mejores resultados con menos recursos. Lula ya no podía mantener su compostura patriarcal. Su rostro había perdido color, y sus manos se apretaron sobre el pódium. Ya no era el sabio anciano del progresismo continental, era un político confrontado con verdades sobre su legado que no tenía cómo explicar. Pero hablemos también de corrupción, continuó Milei desplegando un nuevo documento. Operação Lava Jato, 276 personas condenadas, 15.000 millones de reales recuperados, el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina. El contraste era brutal. Mientras Lula hablaba de justicia social y moralidad política, los datos mostraban que su administración había sido el escenario del mayor esquema de corrupción continental. Petrobras, el orgullo nacional brasileño, prosiguió Milei con la misma calma devastadora, perdió 90% de su valor de mercado entre 2010 y 2016. La empresa que tú presentabas como símbolo del desarrollo nacional se convirtió en sinónimo de saqueo institucionalizado. La estadística final sobre Petrobras fue como una puñalada en el corazón de toda la narrativa lulista. La empresa que había sido presentada como el motor del desarrollo brasileño había sido destruida por la corrupción sistemática. Y hablemos de desigualdad, continuó Milei extrayendo otro documento. El índice de Gini de Brasil durante tu mandato comenzó en 0.58 en 2003 y terminó en 0.53 en 2011. Una reducción del 8.6% en 8 años. Hizo una pausa calculada antes de continuar. ¿Sabes cuál fue la reducción del índice de Gini en Chile durante el mismo periodo bajo gobiernos de centro-derecha? 12.4%. Colombia, con políticas más ortodoxas, logró 15.2%. Países que tú criticabas por neoliberales redujeron más la desigualdad que tu famoso modelo progresista. Cada comparación regional era un golpe adicional a la narrativa de superioridad moral del lulismo. Los países que Lula había criticado habían obtenido mejores resultados sociales con menos recursos y menos retórica. Pero lo más revelador, dijo Milei, adoptando un tono más educativo, es la sostenibilidad. Porque verás, Lula, es fácil generar crecimiento a corto plazo gastando más de lo que se tiene. Lo difícil es crear prosperidad sostenible. Sacó un gráfico del fondo de su carpeta. Deuda pública brasileña como porcentaje del PIB, 51.8% en 2003, 78.3% en 2016. En 13 años, el modelo lulista aumentó la deuda pública en 26.5 puntos porcentuales. ¿Eso es responsabilidad fiscal? La pregunta flotó en el aire sin respuesta. Lula intentó articular alguna defensa, pero su voz se quebró antes de poder formar una frase coherente. Así que cuando hablas de 20 años sirviendo al continente, dijo Milei dirigiéndose directamente a Lula, yo me pregunto, ¿servir a quién? A los brasileños que perdieron sus empleos durante la crisis de 2015 a 2016. A los latinoamericanos que vieron cómo el milagro brasileño se convertía en pesadilla económica. Se dirigió hacia todo el auditorio, pero manteniendo contacto visual directo con Lula. Señores presidentes, esta tarde hemos escuchado una hermosa narrativa sobre 2 décadas de logros progresistas. Pero yo me pregunto, si estos logros eran tan extraordinarios, ¿por qué Brasil necesitó un impeachment para salir de la crisis? ¿Por qué la continuadora directa del lulismo fue removida del poder por incompetencia económica? Las preguntas flotaron en el aire como acusaciones que no admitían respuesta fácil. Lula intentó responder,
pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo explicar que el modelo que había presentado como exitoso había colapsado tan espectacularmente apenas 5 años después de su salida del poder? Porque verás, Lula, continuó Milei con una suavidad que resultaba más demoledora que cualquier grito, los verdaderos logros se miden por su sostenibilidad, no por su duración. Y el lulismo demostró ser insostenible económicamente, insostenible políticamente, insostenible moralmente. Se dirigió directamente a Lula, que permanecía inmóvil en su lugar. 20 años en política no garantizan 20 años de aciertos. A veces, garantizan 20 años de errores acumulados que explotan cuando menos se espera. El resto de la sesión transcurrió en una atmósfera fantasmal. Lula intentó algunos comentarios sobre ataques neoliberales y revisionismo histórico, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como los últimos ecos de una autoridad que había perdido toda credibilidad. Los otros líderes progresistas evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico. El colapso público de la figura más respetada de la izquierda latinoamericana, demolida no por ataques ideológicos, sino por la simple exposición de datos oficiales. Durante los recesos que siguieron, las conversaciones en los pasillos fueron susurradas e incómodas. Nadie sabía cómo procesar lo que habían visto. La destrucción sistemática de 20 años de construcción política en menos de 15 minutos de presentación factual. Los días siguientes al enfrentamiento fueron catastróficos para el legado lulista. Los clips del momento en que Milei comenzó a leer las estadísticas económicas se volvieron virales inmediatamente. El fin del mito Lula, titularon algunos medios. Cuando los datos destruyeron 20 años de narrativa, escribieron otros. Dentro del Partido de los Trabajadores, el impacto fue devastador. Varios líderes históricos comenzaron a cuestionar privadamente si era momento de renovar completamente el discurso político. Si Milei había podido desmontar tan fácilmente la narrativa lulista, ¿qué otros aspectos del proyecto progresista no resistirían un análisis objetivo? Encuestas posteriores mostraron que el 68% de los brasileños consideraba que las críticas de Milei habían sido justas y basadas en hechos verificables. Más devastador aún, el 42% de los votantes que habían apoyado a Lula en 2022 expresaron dudas sobre la efectividad real de sus gobiernos anteriores. En el ámbito académico, las universidades brasileñas se vieron obligadas a incorporar análisis críticos basados en datos objetivos. Los estudiantes ya no podían ignorar las estadísticas comparativas que Milei había expuesto públicamente. 6 meses después, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre aquella confrontación, su respuesta fue simple: los liderazgos construidos sobre narrativas emocionales no pueden sobrevivir al contraste con datos objetivos. Un año después, Lula evitaba confrontaciones directas con figuras que tuvieran acceso a datos técnicos. Su discurso se había vuelto más cauteloso, evitando afirmaciones cuantitativas específicas sobre sus logros pasados. El legado de aquella tarde fue transformador. En debates políticos continentales, invocar los años dorados del progresismo se había vuelto contraproducente. El estilo Milei, confrontar afirmaciones con datos oficiales, comenzó a ser adoptado por opositores en todo el continente. Y así, en el Centro de Convenciones de São Paulo, ante los ojos de toda la izquierda latinoamericana, se demostró que ningún liderazgo, por respetado que sea, puede sobrevivir indefinidamente cuando sus resultados son sometidos a escrutinio objetivo. Esa tarde, Luiz Inácio Lula da Silva aprendió la lección más dura de su carrera, que 20 años de construcción política pueden desmoronarse en 10 minutos cuando se enfrentan a 10 minutos de verdad. Porque cuando las narrativas se encuentran con los números, siempre ganan los números. Y cuando los liderazgos se basan en emociones en lugar de resultados, tarde o temprano la realidad se encarga de hacer las cuentas. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de evaluar a los líderes por sus resultados reales y no por sus narrativas emocionales, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que décadas de construcción política se desmoronan en minutos de verdad, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo
¿Y qué opinas sobre la diferencia entre narrativa política y resultados verificables?